El día empezó como de costumbre. Kate Holloway se despertó 15 minutos antes que su despertador. La mitad vacía de la cama de al lado ya estaba fría. Brandon había vuelto a trabajar al amanecer. Había una nota sobre la mesa de la cocina. Reunión importante con unos clientes. Llegaré tarde. La letra era descuidada, como si hubiera escrito deprisa o a la fuerza. Kate se preparó un café maquinalmente, mirando por la ventana la ciudad despierta. Era una fría y gris mañana de octubre, igual que su estado de ánimo en los últimos meses. Se ajustó el cuello de la blusa blanca, se puso la falda lápiz perfectamente planchada y cogiendo su maletín de piel, salió de la casa de 2 plantas que ella y Brandon tenían en los suburbios de Boston. Llevaba 8 años trabajando en el First National Bank. Había empezado como especialista de nivel básico y ahora dirigía el departamento de grandes clientes corporativos. Sus colegas la respetaban por su profesionalidad y su capacidad para ver las trampas en las solicitudes más aparentemente impecables. Buenos días, señora Holloway. Jessica, la nueva becaria, la recibió en el ascensor con su habitual pila de papeles. Las solicitudes de ayer para revisar, y el señor Benson me ha pedido que le deje el informe del tercer trimestre. El día pasó volando en una rutina familiar de reuniones y llamadas. A Kate le gustaba su trabajo. Los números no mienten, es sencillo y directo. A diferencia de su vida personal, en la que algo estaba cambiando sutilmente desde hacía 6 meses. Brandon se quedaba en la oficina cada vez más a menudo, la miraba a los ojos cada vez menos a menudo en la cena, respondía cada vez más fríamente a los besos. Decidió pasarse por su despacho de arquitectura aquella tarde, solo como sorpresa, quizá para salir a cenar. Su Lexus plateado estaba aparcado en el parking, pero en la recepción, la anciana recepcionista le dijo que el señor Holloway se había marchado hacía 1 hora para reunirse con un cliente. Kate se dio la vuelta para marcharse cuando oyó la risa de una mujer al doblar la esquina del edificio. Una risa sonora, joven y segura de sí misma. Le siguió la voz de su marido, tan familiar. Se quedó inmóvil, incapaz de moverse. ¿Cuánto tiempo puedes seguir alargando esto, cariño? ¿Cuándo echarás a ese mendigo de casa? El corazón le dio un vuelco, se le secó la garganta. Meredith, no empieces... ¿No empieces qué? Tú y yo hemos estado juntos durante 6 meses. Estoy cansada de esconderme. Me prometiste que te divorciarías. Kate se asomó con cautela por la esquina. Una rubia alta con un traje pantalón caro movió los labios caprichosamente. Brandon se frotó el puente de la nariz con cansancio. No es tan sencillo. Kate es una esposa silenciosa. Compartimos un hogar, una vida. ¿Vida? ¿Qué vida? Todo lo que ese ratón gris sabe hacer es papeleo. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el fuego? Kate retrocedió lentamente, intentando respirar lo más silenciosamente posible. Le zumbaba la cabeza. Llegó al coche y se puso al volante. Le temblaron las manos al poner la llave en el contacto. De camino a casa, pensó en los últimos meses, los viajes de negocios de su marido, los regresos tardíos, las llamadas sin contestar, las excusas sobre reuniones importantes. Qué ciega había estado. En casa, Kate se duchó mecánicamente y bebió un vaso de vino. En su cabeza se arremolinaban fragmentos de una conversación que había oído por casualidad. Mendigo. Vaya. Sonrió. Su paga anual en el banco debe de ser más de lo que esta chica se gasta en unos años en sus trapos de diseño. Brandon volvió pasada la medianoche. Murmuró algo sobre que la reunión se alargaba. Kate fingió dormir. El teléfono sonó a las 6:30 de la mañana. Miró la pantalla y cogió la llamada. La que llamaba era Lauren, su amiga de Seattle desde hacía mucho tiempo. Perdona que sea tan temprano. ¿Ya son las 8:30 allí? A las 5:30. Ah, me olvidé por completo de la diferencia horaria. ¿Cómo estás? Kate se quedó callada,
mirando el techo del dormitorio. 7 años atrás, a esta misma hora, Lauren y ella volvían de la fiesta en la que Kate había conocido a Brandon. Por aquel entonces, trabajaba en una sucursal bancaria de Seattle como agente de préstamos junior. Vivía sola en un pequeño piso no muy lejos del trabajo y dedicaba todo su tiempo libre a su carrera. Lauren siempre se burlaba de ella por su adicción al trabajo, y aquella noche la había arrastrado literalmente a la inauguración de un nuevo estudio de arquitectura. Allí habrá mucha gente interesante. Deja de sentarte encima de tus informes. Kate recordaba cada detalle de aquella velada. El exquisito loft con ventanas panorámicas, el jazz suave, los camareros con bandejas de champán. Se sentía fuera de lugar entre aquella multitud bohemia de artistas, diseñadores y arquitectos. Todos parecían tan seguros de sí mismos, hablando despreocupadamente de arte contemporáneo y de las últimas tendencias en arquitectura. Brandon destacaba entre la multitud. Alto, con traje gris, expresivos ojos marrones y barba incipiente. Estaba de pie junto a la maqueta del edificio y hablaba de su primer gran proyecto. La reconstrucción de un edificio histórico para convertirlo en un moderno centro de oficinas. Hablaba con pasión, con un brillo en los ojos y gesticulando enérgicamente. Había en él una energía especial, magnética. Kate se quedó inmóvil con su copa de vino, escuchando. ¿Qué te parece? Él se volvió bruscamente hacia ella. ¿Sobre qué? Sobre combinar la arquitectura histórica con soluciones modernas. Sinceramente, nada. No sirvo para eso. Soy empleado de banca, mi pasión son los números y los informes. Se rió, genuina, contagiosamente. Por fin, la primera persona esta noche que no intenta hacerse el listo y fingir que lo sabe todo sobre todo. Soy Brandon. Kate. Hablaron durante toda la mañana, de trabajo, de libros, de viajes. Resultó que a los dos les encantaban las películas antiguas en blanco y negro y la comida italiana. Él habló de sus proyectos, ella de casos difíciles con prestatarios. Cuando los demás invitados empezaron a dispersarse, Brandon se ofreció a acompañarla a casa. En la puerta de su piso, la besó por primera vez, con suavidad, tímidamente, como pidiéndole permiso. Olía a café y a colonia cara. ¿Estás aquí? La voz de Lauren la devolvió a la realidad. Sí, pensando en ello, recordando cómo empezó todo. Los siguientes 6 meses pasaron volando como un día. Citas en pequeños restaurantes, largas conversaciones por teléfono, fines de semana juntos. Brandon resultó ser atento y cariñoso. Le enviaba flores sin motivo, se acordaba de todas las fechas importantes, la apoyaba en todos sus esfuerzos. Cuando Kate tuvo que trabajar hasta tarde en un proyecto importante, le llevó la cena a la oficina y le masajeó los hombros cansados. Le propuso matrimonio en la azotea del rascacielos que estaba diseñando. El atardecer pintaba la ciudad de rosa y las primeras luces se encendían. Brandon se arrodilló, sacó un anillo y le dijo que no solo quería construir edificios con ella, sino una vida juntos. Kate aceptó sin dudarlo. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de felicidad y planes de futuro. Cuando a Brandon le ofrecieron ser socio de una gran agencia de Boston, decidieron mudarse. Compraron una casa de 2 plantas en las afueras y la amueblaron juntos, discutiendo cada detalle del interior. Kate consiguió un ascenso en la sucursal de Boston de un banco. Se apoyaban mutuamente en sus ambiciones profesionales, soñaban con tener hijos, hacían planes para el futuro. Y entonces algo empezó a cambiar sutilmente. Quizá la primera señal de alarma fue cuando Brandon dejó de hablar de sus proyectos durante la cena. Luego empezó a poner excusas extrañas sobre reuniones repentinas con clientes. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo y a llamar menos durante el día. Una vez, Kate le vio una marca de pintalabios en la camisa y él le explicó que se había tropezado accidentalmente con un cliente en la puerta. Empezó a usar un perfume nuevo que nunca había usado.
Apartó el teléfono cada vez más a menudo para contestar a los mensajes. Kate, ¿qué pasa? Pareces perdida. La voz de Lauren sonaba preocupada. ¿Recuerdas cuando conocimos a Brandon? Dijiste entonces que era especial. Por supuesto. Dijiste entonces que no era como los demás, sincero, real. Y sabes, realmente lo pensé. Sí. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Realmente no sabe mentir. Hasta ahora. Cuando dice algo equivocado, desvía la mirada y tartamudea un poco, como ayer, hablando de una reunión importante con un cliente. ¿Qué quieres decir? Tengo que irme, Lauren. Siento la conversación tan rara. Hoy tengo una reunión importante en el banco. Kate, espera. Pero ella ya había colgado. Al otro lado de la ventana amanecía sombrío. Hora de prepararse para ir a trabajar. Al día siguiente, Kate llegó al trabajo antes de lo habitual. La oficina estaba vacía y silenciosa, solo se oía el zumbido de la cafetera junto a la ventana. Encendió el ordenador y abrió el buscador. La conversación de ayer le dio vueltas en la cabeza. Mujer mendiga, vaya. Me pregunto quién será la amante de su marido. Kate había oído el nombre de la chica por casualidad. Al oír su conversación, Brandon la había llamado Meredith, y el apellido aparecía en la lista de invitados a la reciente inauguración de un nuevo centro de negocios diseñado por su marido, Meredith Sloan. Una búsqueda dio como resultado un artículo en el periódico local del mes pasado. Gran incendio en el Golden Lotus Spa. Los informes preliminares dicen que la causa del incendio fue un cortocircuito en un equipo nuevo. El dueño del salón, Howard Sloan, estima los daños en varios millones de dólares. Kate indagó más. La familia Sloan era propietaria de 3 spas de primera calidad en Boston. Howard y su esposa Elaine habían empezado con un pequeño salón de belleza hacía 20 años, ampliando poco a poco el negocio. Su hija Meredith era una presencia habitual en las redes sociales, ya fuera en un acto benéfico o en la inauguración de un restaurante de moda. Buenos días. Jessica le puso delante una taza de café. Hoy llegas pronto. Mucho trabajo. Escucha, vives cerca del Loto Dorado, ¿verdad? ¿El que se quemó? Sí, eso fue algo. Volvía a casa cuando empezó el incendio. Había tantos camiones de bomberos que se veía el humo desde lejos. Dicen que hace poco instalaron allí un equipo de rejuvenecimiento espacial increíblemente caro. Y todo se quemó. ¿Sabes algo de los propietarios? Bueno, el señor Sloan parece un hombre decente, pero su hija, Jessica, bajó la voz. Una amiga mía solía trabajar para ellos como recepcionista. Dice que está mimada más allá de lo creíble. No hace más que gastarse el dinero de su padre, y tiene un carácter terrible. Monta una escena por cualquier cosa. A la hora de comer, Kate decidió pasarse por uno de los salones Sloan supervivientes con el pretexto de pedir cita para un masaje. En el lujoso vestíbulo, la recepcionista hojeaba una revista de papel satinado. En el mostrador había una foto de una familia sonriente, Howard, Elaine y Meredith, en la inauguración del nuevo salón. Por desgracia, el escaparate más cercano no es hasta dentro de 2 semanas, agitó las manos la recepcionista. Después del incendio en Golden Lotus, muchos de los clientes se cambiaron a nosotros. No pasa nada, esperaré. ¿Y estos son sus dueños? Kate señaló la foto con la cabeza. Sí, la familia Sloan. Gente maravillosa. ¿Y la chica? ¿También trabaja en el salón? La recepcionista arrugó levemente la nariz. ¿Meredith? No, ella tiene otros intereses. Un bullicioso grupo de clientes apareció en el vestíbulo y Kate aprovechó el momento para marcharse. De camino a casa, analizó la información que había reunido. Meredith Sloan, 29 años. Nunca ha trabajado. Vive del dinero de sus padres. De la alta sociedad. Mimada, caprichosa, acostumbrada a conseguir todo lo que quería. En el buzón estaba el último número de una revista local. En la portada, un reportaje fotográfico de un acto benéfico.
Entre los invitados, Kate vio una cara conocida. Brandon, con un traje oscuro, hablando apasionadamente con una rubia alta vestida de rojo. Meredith Sloan. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Reunión importante con inversores hoy. No lo esperes para cenar. Kate dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. Ahora sabía con quién estaba tratando. El martes por la mañana empezó con la reunión semanal del departamento. El supervisor leyó una lista de nuevas solicitudes para revisar y Kate tomó notas en su cuaderno. Y la última de hoy es una solicitud de Golden Lotus Spa, del propietario Howard Sloan. Solicitan 5 millones para renovar las instalaciones y comprar nuevos equipos. Holloway, ¿quieres cogerlo? Kate levantó la vista de su bloc de notas. Claro. Después de la reunión, se sumergió en el estudio de los documentos. Se estaba formando una imagen interesante. Hacía 3 meses, los Sloan habían pedido un gran préstamo para modernizar los equipos de Golden Lotus. Los últimos sistemas láser para rejuvenecimiento, máquinas de modelado corporal. Todo se vino abajo en un incendio. El seguro solo cubrió parte de los daños. Resultó que no todos los documentos del equipo se habían redactado correctamente. ¿Puedo? Se asomó Jessica por la puerta. He traído documentación adicional sobre Golden Lotus. Además, han llamado de su oficina. Quieren concertar una reunión. Kate echó un vistazo al nuevo papeleo. Los otros 2 salones de los Sloan funcionaban bien, pero no eran muy rentables. Los principales ingresos procedían del loto dorado que se había quemado. Estaba situado en una zona de lujo y se especializaba en los tratamientos más caros. El señor Sloan sí que ha pedido una reunión personal, añadió Jessica. Dice que quiere presentar su plan de renovación en persona. De acuerdo, prográmala para mañana a las 10 de la mañana. Kate abrió una hoja de cálculo con las finanzas del salón durante el último año. Las cifras hablaban por sí solas. El negocio pendía de un hilo. Costes de explotación elevados, alquileres caros, gastos considerables en publicidad y marketing. Y luego estaban los gastos habituales con la tarjeta de Meredith Sloan. Restaurantes, boutiques, tratamientos de spa en otros salones. A la mañana siguiente, un hombre alto y canoso con un traje caro entró en su despacho. Detrás de él había una joven ayudante con carpetas de documentos. Howard Sloan, se presentó el hombre, tendiéndole la mano. Gracias por aceptar reunirse. Durante la hora siguiente, Sloan habló de los planes de renovación del salón incendiado. Nuevo diseño, equipamiento de última generación, servicios ampliados. Hablaba con seguridad y de forma convincente. Se notaba que era un hombre de negocios con experiencia. Llevamos 20 años en el negocio, señora Holloway. Tenemos una reputación impecable. Este incendio fue un desafortunado accidente, pero lo reconstruiremos rápidamente en cuanto consigamos financiación. Kate escuchaba atentamente tomando notas. Sloan estaba claramente nervioso y eran los pequeños detalles los que lo delataban. Sus dedos crispados mientras hojeaba la presentación, deteniéndose con demasiada frecuencia para beber un sorbo de agua. Cuando él se marchó, ella comprobó los números una vez más. Aparte del equipo quemado, por el que aún tenían que pagar el préstamo, los Sloan tenían importantes gastos corrientes. Los sueldos del personal, el alquiler del local, los servicios. Los 2 salones restantes tenían dificultades para cubrir esos gastos, y luego estaban los cargos regulares en las tarjetas corporativas. Meredith no creía que fuera necesario ahorrar dinero, ni siquiera ahora. Si les denegaban el préstamo, tendrían que vender uno de los salones restantes o hacer recortes importantes, incluidos los gastos de su hija. Kate se imaginó la reacción de Meredith ante la noticia de que sus padres dejarían de mantenerla mensualmente. Disculpe, pero hay una llamada del despacho del señor Sloan, muy interesados en saber cuándo se tomará una decisión sobre su solicitud. Diles que estamos revisando el papeleo.
No tendremos una decisión hasta la próxima semana como muy pronto. Esa tarde, revisando los papeles en casa, Kate compiló un análisis detallado de la situación financiera del negocio de los Sloan. Los números no mentían. La situación era realmente precaria. Sin un nuevo préstamo, les resultaría difícil mantener el negocio a flote. Y dadas sus actuales obligaciones de préstamo por el equipo quemado, un nuevo préstamo sería una carga insostenible. Solo quedaba redactar un informe formal para el comité de préstamos. Kate encendió el portátil y abrió un nuevo documento. Su deber como gestora de préstamos era evaluar objetivamente todos los riesgos. Y en este caso había muchos riesgos. Meredith estaba sentada en su café favorito, preparándose un capuchino frío. Sobre la mesa había una revista reciente con un artículo sobre el negocio de su padre. Howard Sloan's Beauty Empire: How a Family Salon Became a Premium Chain. Hojeó el artículo. Era una historia que se sabía de memoria. El pequeño salón de su madre, los primeros clientes, el crecimiento gradual. Su infancia había transcurrido entre tanta charla sobre negocios. Recordaba vagamente la habitación de los niños, muebles blancos, paredes rosas, los juguetes con los que soñaban todas las niñas del colegio público. Mamá siempre había dicho: «Tienes que tener lo mejor, cariño. No quiero que vivas lo que yo viví». Elaine Sloan creció en una familia pobre y ahora intentaba dar a su hija todo lo que ella misma soñaba. En la universidad, Meredith estudió Historia del Arte, carrera que eligió porque le parecía la más sofisticada, pero en su último año se dio cuenta de que no estaba hecha para ese trabajo. ¿Para qué molestarse cuando se puede vivir una vida bonita? A sus padres no les importó que abandonara. Su exnovio se lo reprochaba a menudo. «Vives en un mundo de fantasía», le decía antes de irse con otra. «Un simplón, un enfermero de los suburbios. Al menos entiende el valor del dinero». ¡Qué estupidez! El dinero estaba para gastarlo. Conoció a Brandon en la inauguración del centro comercial. Estaba de pie junto a la maqueta del edificio, gesticulando con entusiasmo y explicando algo. Era majestuoso, con un traje perfectamente entallado y una ligera cana en la sien. Lo supo enseguida. Era el destino. El hecho de que estuviera casado no le importaba. Meredith concertó una reunión de negocios, aparentemente interesada en inversiones inmobiliarias. Durante la cena, él habló de sus proyectos, y ella captó cada palabra. Parecía tan solo, poco apreciado. Su mujer, banquera, siempre estaba fuera trabajando. ¿Cómo podía estarlo? Meredith alquiló un piso en el centro, un elegante estudio con vistas a la ciudad. Sabía cómo crear el ambiente perfecto para las reuniones. El vino favorito de Brandon, luces tenues, mantelería cara. Sus padres pagaban el alquiler, pues creían que su hija necesitaba intimidad. «Se merece amor de verdad», le dijo a su amiga Ashley. «Esta mujer no le aprecia en absoluto, solo piensa en el trabajo y en los informes». Pero últimamente, algo había ido mal. Después del incendio en el salón de su padre, Brandon se había vuelto distante. Cada vez cancelaba más citas, alegando proyectos urgentes. Meredith estaba nerviosa, acostumbrada a conseguir lo que quería. «¿Cuándo vas a echar a ese mendigo de casa?», le había espetado ayer, cuando él había vuelto a poner excusas. «Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué dejarlo para más tarde?». Brandon solo suspiró. «No es tan sencillo, Meredith». Pero para ella sí lo era. Estaban enamorados, así que debían estar juntos. Y esta mujer, ¿qué podía darle? ¿Tardes aburridas hablando de tipos de interés? Meredith terminó su café. Había que hacer algo, y rápido. No estaba dispuesta a entregar al hombre de sus sueños a una rata gris de oficina. Al día siguiente de su reunión con Howard Sloan, Kate se quedó hasta tarde en la oficina. La pantalla de su ordenador estaba abierta con los estados financieros del spa, los gráficos de flujo de caja y los extractos de las tarjetas de empresa.
Analizó metódicamente cada cifra y elaboró un informe detallado para el comité de crédito. La primera señal de alarma fue la elevada carga de la deuda. Todavía había que devolver el préstamo para el equipamiento del salón incendiado, que ya no generaba ingresos. La segunda, la fuerte caída de los ingresos tras el incendio. Los clientes se trasladaron en parte a otros salones de la cadena, pero muchos simplemente se fueron a la competencia. El tercero son unos costes de explotación desmesuradamente altos, sobre todo en marketing y hostelería. SRA. Holloway, ¿puedo traerle un café? Se entretuvo Jessica después de su jornada laboral, al ver que su jefa no tenía prisa por llegar a casa. Gracias. Supongo que no diré que no. Hay mucho papeleo que revisar. Mientras Jessica iba a por café, Kate abrió las últimas cuentas de los 2 salones restantes. Las cifras hablaban por sí solas. Apenas cubrían los gastos de explotación, el alquiler de locales en barrios de lujo, los sueldos del personal cualificado y los servicios públicos se llevaban la mayor parte de los ingresos. Su café. Y también llamó la recepcionista del señor Sloan, preguntándose cuándo estaría lista la decisión. Kate dio un sorbo a su café caliente y se dedicó a analizar los pagos del seguro. Como había previsto, la indemnización solo había cubierto una parte de los daños. La compañía de seguros había reducido considerablemente el pago debido a la documentación incorrecta del nuevo equipo. A medianoche, el borrador del informe estaba listo. Kate volvió a comprobar todos los cálculos. En la situación financiera actual, la empresa no podría hacer frente al nuevo préstamo. Aunque el segundo y el tercer salón empezaran a funcionar a pleno rendimiento, el flujo de caja no bastaría para cubrir todas las obligaciones. Por la mañana, presentó los documentos al comité de crédito. La presentación duró casi 1 hora. Kate repasó en detalle todos los riesgos y respaldó sus conclusiones con cifras y gráficos. Los miembros del comité examinaron detenidamente el material presentado. ¿Qué opciones de optimización de costes está considerando la empresa?, preguntó el presidente del comité. El plan de negocio presentado no prevé una reducción significativa de los costes. Además, está previsto aumentar el presupuesto de marketing para atraer nuevos clientes. Tras un breve debate, la decisión fue unánime: denegar el préstamo debido a los elevados riesgos. 1 hora más tarde, sonó una llamada en su despacho. Howard Sloan pedía una reunión personal para discutir la posibilidad de reducir el importe del préstamo o aportar garantías adicionales. Kate se negó cortésmente, alegando la decisión del comité. Durante la semana siguiente, oyó hablar a sus colegas. Los Sloan se habían puesto en contacto con otros bancos. 2 se negaron de inmediato. El tercero ofreció un préstamo a un tipo de interés mucho más alto y con requisitos adicionales de garantía. ¿Te imaginas? Hipotecaron bienes personales, contó Jessica, coches, un piso, y el interés es casi el doble que el nuestro. 2 semanas después, Kate conoció por casualidad a Howard Sloan en una cafetería cercana al banco. Estaba visiblemente más delgado, su caro traje ya no le quedaba tan impecable. Fingieron no reconocerse. 1 semana más tarde, ella vio un anuncio. Uno de los salones que le quedaban a Sloan buscaba un nuevo gerente. La anterior había dimitido sin esperar 2 meses de sueldo. Dicen que recortaron mucho los gastos, relató Jessica. Renunciaron al servicio de tarjetas corporativas premium, cerraron la oficina ejecutiva, incluso vendieron su coche ejecutivo. Ahora conducen algo más sencillo. Kate asintió en silencio, reuniendo papeles para el próximo comité de préstamos. Había hecho lo que tenía que hacer como profesional: evaluar objetivamente los riesgos y tomar una decisión informada. Nada personal, solo un trabajo. Esa tarde, al pasar por delante del edificio que albergaba el Golden Lotus incendiado, vio un andamio. Al parecer, los Sloan habían encontrado el dinero para renovarlo después de todo. Pero ahora tendrían que trabajar muy duro para hacer frente al aumento de la carga de la deuda.
y tal vez replantearse sus ideas de lo que es un gasto razonable. En su restaurante favorito, Marcos, Meredith revolvía pensativa un limón en el agua mineral. Normalmente pedía un menú de 3 platos y una copa de prosecco, pero hoy tenía que ahorrar. La última vez que había pagado en la boutique un bolso nuevo de Prada, se había sorprendido al comprobar que no quedaba nada en la cuenta y aún faltaban 15 días para la próxima transferencia de sus padres. El camarero había cogido la carta con mal disimulada sorpresa. Debía de recordarla como una asidua generosa. Meredith se volvió hacia la ventana. Había elegido aquella mesa por una razón. Daba al estudio de arquitectura donde trabajaba Brandon. Él solía salir a comer a esa hora y a menudo se encontraban aquí. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Mamá, cariño, tenemos que hablar de tus gastos», dijo Elaine Sloane con una seriedad desacostumbrada. «El banco rechazó un préstamo para reconstruir el salón. Tuvimos que pedir prestado el dinero en otra parte, en condiciones muy desfavorables. Me temo que vamos a tener que hacer serios recortes». Meredith se quedó paralizada con una cucharilla en la mano. Su madre no paraba de hablar de la reducción a la mitad de su asignación, de tener que buscar un piso más barato, de las elevadas cuotas del préstamo. Cada palabra era como una bofetada. «No lo entiendo». Meredith apenas podía contener el temblor de su voz. «¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tienes 3 salones, no puedes...» «Cariño». La voz de su madre temblaba. Las cosas no han ido bien desde el incendio del Loto Dorado. El seguro solo cubrió una parte de las pérdidas. Un nuevo préstamo a un interés enorme. Tu padre vendió el coche. Cerramos la oficina de representación. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué dirá la gente? Tengo cierto prestigio en la comunidad. Elaine suspiró pesadamente. «Cariño, quizá deberías pensar en un trabajo. Quiero decir, estudiaste historia del arte». Meredith apagó el teléfono. Las sienes le latían con fuerza. El camarero trajo agua mineral. Ella ni siquiera miró en su dirección. ¿Trabajo? ¿De qué está hablando su madre? Ella es Meredith Sloane. Está hecha para otra vida. Pasó todo el día en su perfecto piso con vistas a la ciudad, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Revisando su armario, cada prenda formaba parte de su imagen, de su estilo de vida. ¿Cómo podía alguien renunciar a eso? Llamó a Ashley, pero su amiga no la apoyó. «Mira, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? Quizá en una galería o...» «Estás loca. ¿Qué galería? No estoy hecha para esto». Por la noche, Brandon finalmente apareció. Parecía cansado, pero a Meredith no le importaba su estado de ánimo. Corrió hacia él y se acurrucó en su hombro, respirando el aroma familiar de su colonia. «Cariño, tienes que ayudarme. ¿Te imaginas? Mis padres me van a recortar la paga. Quieren que me mude a algún agujero de mierda de las afueras. Es impensable». Sintió que se ponía tenso. «Lo comprendo, pero te das cuenta de que su situación es complicada». «¿Qué tiene que ver su situación? No puedo vivir como un mendigo, ¿me quieres, verdad?» «Meredith». «No, escúchame. Estamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué necesitas a ese ratón gris? Solo piensa en trabajar, y yo puedo hacerte feliz. Viajaremos, iremos a recepciones». «¿Con qué dinero?» Su voz sonaba cansada. «Bueno, tienes un buen sueldo, y eres socio del bufete. Tengo una familia, una hipoteca. Y de todas formas, no prometí...» «Sí, lo hiciste. Dijiste que era especial, que no había nadie como yo». Durante la semana siguiente, ella literalmente lo acosó. Le llamaba 10 veces al día, se paraba delante de su despacho, le enviaba mensajes. Él contestaba cada vez menos, y entonces empezó a dejar de llamarle. Y entonces ocurrió lo peor. Su tarjeta de fidelización dejó de funcionar en su tienda favorita. Más tarde resultó que su padre había cerrado todas las tarjetas corporativas como parte de un ejercicio de reducción de costes. Por primera vez en su vida, Meredith tuvo que contar dinero.
Descubrió que no tenía ni idea del coste real de las cosas. Una comida en un restaurante, un taxi, un pintalabios nuevo. Todas esas pequeñas cosas corrientes se convirtieron de repente en lujos inasequibles. Sus padres eran inflexibles. Mi padre hablaba de responsabilidad, de la necesidad de madurar. Su madre intentó suavizar el golpe, pero ella también insistió en mudarse a un piso más barato. Brandon contestaba al teléfono cada vez con menos frecuencia, y cuando lo hacía, la conversación terminaba invariablemente en discusión. Ella le pedía que tomara una decisión y él le reprochaba que le presionara. Ella hacía berrinches, amenazaba con contárselo todo a su mujer y él se marchaba en silencio. Por las tardes se sentaba en la ventana de su piso perfecto, que pronto tendría que abandonar, y miraba la ciudad. En algún lugar, en restaurantes caros y galerías de moda, su antigua vida continuaba, su vida, la que se merecía. Una vez había intentado trabajar en una galería de arte solo para apaciguar a sus padres, pero cuando el director empezó a hablarle de horarios y responsabilidades, huyó. No era para ella. Estaba hecha para otra cosa. Mientras se dormía en su enorme cama con sábanas de seda, Meredith imaginaba cómo se resolverían las cosas. Brandon entraría en razón, dejaría a su aburrida esposa y empezarían una nueva vida, la hermosa vida que ella se merecía, y dejaría que aquella banquera advenediza volviera a sus informes y a sus tipos de interés. Eso pensaba hasta que encontró el teléfono de Brandon apagado otra vez. Igual que ayer y anteayer. Brandon estaba sentado en su despacho, con la mirada perdida en el monitor. El diseño del nuevo centro comercial estaba congelado en la pantalla, pero sus pensamientos estaban muy lejos del trabajo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Meredith. Ni siquiera se molestó en abrirlo, simplemente apagó la notificación. La última vez que la había visto le había dejado un pozo desagradable. La chica guapa y brillante que le había encantado 6 meses atrás se había convertido en una niña caprichosa que exigía atención y dinero. Su rabieta por la reducción de la asignación parental le había abierto los ojos a muchas cosas. Sacó del cajón de su escritorio una fotografía de su luna de miel con Kate. Venecia, el puente de Rialto, los dos jóvenes y felices. Kate había insistido entonces en que, en lugar de un hotel caro, alquilaran un pequeño piso en una casa antigua. Así conoceríamos mejor la ciudad, dijo. Y tenía razón. Llamaron a la puerta y su compañero, James Ramírez, se asomó. ¿Tienes un minuto? Tenemos que hablar del proyecto Anderson. Hablaron durante 1 hora. James estaba a punto de irse, pero de repente se quedó en la puerta. Mira, Brandon, no me meto en la vida de los demás, pero esa chica que te ha estado vigilando fuera de tu despacho, esto podría acabar mal. Brandon permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Meredith empezaba a aparecer con demasiada frecuencia, sin importarle el secreto. Al principio no había sido así. Encuentros casuales en eventos, comidas de negocios, conversaciones sobre arquitectura y arte. Recordó la noche en que la había besado por primera vez. Una presentación de un nuevo proyecto, un buffet, ella con un elegante vestido negro hablando de los impresionistas. Inteligente, guapa, interesada en su trabajo, todo lo contrario de la siempre ocupada Kate. Llegó tarde a casa. Kate ya dormía, sobre la mesa de la cocina, una cena fría y una nota. Lo siento, todo el día en el trabajo, un proyecto importante, te quiero. Miró su letra y se sintió el más cabrón. Meredith había cambiado últimamente. Había desaparecido la facilidad. Había desaparecido el interés por su trabajo. Cada conversación era sobre cuándo iba a dejar a su mujer. No se daba cuenta de que ese tipo de decisiones no se toman de la noche a la mañana. Ella y Kate compartían un hogar, una vida, un plan. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Kate la que llamaba. Hola, ¿vas a salir tarde esta noche? Sí, tengo un proyecto que terminar.
¿Y tú? Yo también voy a llegar tarde. Mucho trabajo. Ella no reprendió, no hizo una escena, solo informó de los hechos, como siempre. Tal vez ese era el problema. Demasiado trabajo, muy poca emoción. Vio a Meredith esa noche. Estaba al borde de la histeria. Sus padres le habían cortado la paga, le exigían que buscara trabajo, quizá tuviera que mudarse de piso. Tienen que ayudarme. No puedo vivir como una mendiga. Miró su hermoso rostro, distorsionado por la ira, y no reconoció a la chica que le había encantado 6 meses atrás. ¿Dónde había ido a parar la refinada amante del arte? Ante él estaba sentada una niña mimada, acostumbrada a obtenerlo todo a demanda. Meredith, no puedo darte dinero. Tengo una familia, obligaciones. ¿Familia? Esa mujer ni siquiera puede darte hijos. Se congeló. Ese puñetazo fue por debajo del cinturón. Él y Kate realmente querían tener hijos, pero después de 2 intentos fallidos, habían decidido esperar por ahora. Solo las personas más cercanas lo sabían. ¿Dónde? No importa. Lo que importa es que puedo darte todo. Amor, familia, hijos. ¿Y qué hace ella? Solo trabaja 24 horas al día. Se levantó en silencio y salió. Durante todo el camino a casa, no dejó de darle vueltas a la conversación en su cabeza. ¿De verdad les estaba siguiendo? Averiguando los detalles de su vida amorosa, en casa, encontró a Kate frente al portátil, trabajando en un proyecto importante. Levantó la vista y sonrió cansada. ¿Vas a cenar? Él miró su rostro familiar y algo en su interior se revolvió. Habían vivido juntos 8 años. Hubo diferentes periodos, tanto felices como difíciles, pero siempre habían seguido siendo un equipo. Por la noche, él no pudo dormir durante mucho tiempo. Kate respiraba tranquilamente a su lado, y el teléfono del bolsillo de su chaqueta rebosaba de mensajes de Meredith, histéricos, exigentes, acusadores. No los leyó. Por la mañana había tomado una decisión. Necesitaba terminar esta relación antes de que fuera demasiado lejos. Sí, Meredith era joven y hermosa. Sí, era fácil y divertida. Pero era una ilusión, un espejismo, un bonito envoltorio sin sustancia. Marcó el número de Meredith, pero cambió de opinión respecto a pulsar la llamada. Sería mejor hablar en persona. Tenía que explicárselo todo, poner los puntos sobre las íes. Mientras tanto, abrió el correo electrónico y empezó a escribir a Kate, solo por diversión, sin motivo. Que la echaba de menos, que hacía tiempo que no iban a su restaurante italiano favorito, que podría ser el fin de semana. El teléfono volvió a sonar. Meredith. Colgó la llamada y siguió escribiendo una carta a su mujer. La mañana de otoño era húmeda y gris. Meredith estaba tumbada en la cama, mirando al techo y repasando por enésima vez los acontecimientos de la semana pasada. Hacía 5 días que Brandon no le devolvía las llamadas. Al principio pensó que estaba ocupado o dolido por su última pelea, pero cuando llegó a su despacho, el guardia de seguridad le pidió amablemente que no volviera a molestar al señor Holloway. El teléfono de la mesilla estaba en silencio. Antes, a esa misma hora, ya había recibido su primer mensaje. «Buenos días, guapa», o algo así. Ahora reinaba el silencio. De la cocina llegaba el olor a café. Su nueva vecina Tara ya estaba despierta y se preparaba para ir a trabajar. Después de que sus padres le recortaran la asignación, Meredith había tenido que mudarse del lujoso piso del centro y alquilar una habitación de 2 dormitorios en las afueras. Tara trabajaba como enfermera, se levantaba a las 6 de la mañana e intentaba constantemente arrastrar a Meredith a conversaciones sobre la búsqueda de trabajo. ¿Quieres café?, se asomó Tara a la habitación. Y va a llegar una factura de internet. No olvides tu parte. Meredith arrugó la nariz. Antes ni siquiera había pensado en pequeñas cosas como las facturas. Ahora cada gasto extra le provocaba un ataque de pánico.
cogió su teléfono y abrió el Instagram de Brandon por enésima vez. Nada nuevo, solo fotos de edificios y proyectos, ni una sola instantánea personal. Su mujer tampoco tenía cuenta en las redes sociales. Meredith lo había comprobado hacía mucho tiempo. Hablando de la esposa, Meredith se sentó en la cama, recordando de repente una conversación que había tenido con su padre. Había mencionado a una mujer del banco que había escrito un informe negativo en su solicitud de préstamo. ¿Cómo se llamaba? ¿Holloway? Hola, Tara. Apareció Meredith en la cocina. ¿Conoces a alguien en el First National Bank? Necesito averiguar algo. Tara levantó las cejas, sorprendida. Mi prima trabaja allí, en recursos humanos. ¿Por qué? Una hora más tarde, Meredith ya sabía que Kate Holloway era la especialista principal del Departamento de Préstamos Corporativos. Ella era quien había revisado la solicitud de los salones de Sloan y había emitido un juicio negativo. La imagen empezaba a cuadrar. Así que esta mujer no solo le estaba quitando a su marido, sino que también estaba destruyendo el negocio de sus padres. Meredith abrió su portátil y encontró un formulario de reclamación en la página web del banco. Me gustaría denunciar un caso atroz de parcialidad. Sus dedos volaron por el teclado. Describió cómo la señora Holloway había elaborado deliberadamente un informe negativo por motivos personales, cómo había ignorado los años de impecable historial crediticio de la empresa, cómo su juicio sesgado había llevado a una empresa de éxito al borde de la ruina. Al enviar la queja, Meredith sintió una oleada de energía. Por primera vez en días, no se sentía una víctima indefensa de las circunstancias. Que aquel banquero advenedizo supiera lo que se sentía al ver su mundo destrozado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ashley. ¿Cómo estás? ¿Quedamos? Meredith ignoró el mensaje. Desde que había tenido que mudarse, socializar con sus antiguas amigas se había vuelto difícil. Seguían yendo a restaurantes caros, comprando ropa de marca, planeando vacaciones en las Maldivas, y ella contaba cada céntimo y cogía el transporte público. Se pasó el día recopilando información sobre Kate Holloway. Encontró su dirección de correo electrónico del trabajo, su número de teléfono. Descubrió que llevaba 8 años trabajando en el banco y que tenía fama de ser dura pero justa. ¿Justa? Sonrió Meredith con amargura. Me pregunto hasta qué punto es justo denegar un préstamo a una empresa sabiendo que tu marido tiene una aventura con la hija de la dueña. Esa noche, llamó al número de su padre. Papá, ¿te acuerdas de aquella mujer del banco que nos denegó el préstamo? He encontrado información interesante. Actuaba de forma parcial, tenía motivos personales. ¿De qué estás hablando? No importa, es que hice una queja al banco. Creo que deberíamos presentar una queja formal. Quizá reconsideren nuestro préstamo. El silencio colgaba en el auricular. Meredith. La voz de papá sonaba cansada. Por favor, no hagas ninguna estupidez. Ya tenemos bastantes problemas. Pero papá, he visto el informe de la SRA, Holloway. Es perfectamente razonable. Realmente no seríamos capaces de sacar ese préstamo. Meredith tiró el teléfono sobre la cama. Ni siquiera su padre la apoyaría. A la mañana siguiente, recibió una notificación automática de que la reclamación había sido admitida a trámite. Apareció la siguiente pantalla. Su recurso ha sido registrado con el número 47593. El plazo de revisión es de 10 días hábiles. Meredith sonrió. 10 días eran suficientes para que aquella mujer se diera cuenta de lo peligroso que era interponerse en su camino. Y entonces, quizá Brandon se daría cuenta por fin de que había cometido un error al distanciarse de ella. Tara llamó a la puerta. Oye, me he enterado de que hay una inauguración en la Galería de Arte. ¿Por qué no vas a una entrevista? Ahora no, le dijo Meredith. Tengo cosas mejores que hacer. El lunes empezó con un correo electrónico del jefe de control interno.
Kate estaba revisando su correo electrónico del trabajo cuando vio el asunto Auditoría de quejas de clientes. El correo decía que había habido una queja de parcialidad en la revisión de la solicitud de préstamo de Golden Lotus Spa. No le sorprendió. Este tipo de revisiones ocurrían con regularidad en su trabajo. Los clientes descontentos con el rechazo a menudo intentaban impugnar la decisión mediante reclamaciones. Kate abrió los archivos, sacó una carpeta con documentos sobre la solicitud de los Sloan y empezó a preparar una justificación detallada. Durante todo el día reunió material metódicamente. Los estados financieros de la empresa de los 3 últimos años mostraban un descenso gradual de la rentabilidad. El gráfico de flujo de caja mostraba que, incluso antes del incendio, el negocio había tenido problemas. Las obligaciones crediticias en curso por los equipos quemados estaban perjudicando seriamente los resultados financieros. SRA, Holloway, ¿puedo verla? Jessica se asomó por la puerta. Traigo una actualización de las reclamaciones al seguro de Golden Lotus. La aseguradora ha confirmado que parte del equipo no estaba bien documentado. Kate añadió los nuevos documentos a la creciente pila de materiales. Elaboró un detallado memorándum analítico que explicaba paso a paso por qué la empresa no cumplía los requisitos del banco para emitir la cantidad solicitada. Prestó especial atención a los cálculos de la deuda y a las proyecciones de tesorería. A las 3 de la tarde la convocaron en el servicio de control interno. Robert Fisher, un hombre canoso vestido con un estricto traje, el jefe del departamento, examinó los documentos que le habían entregado. Dígame, señora Holloway, ¿conoce personalmente a la familia Sloan? No, solo como parte del proceso de solicitud del préstamo. Conocí al señor Sloan una vez cuando vino a presentarme su plan de remodelación del salón. La denuncia alega que usted tenía motivos personales para la denegación. Mis motivos están reflejados en el informe político. Cada conclusión está respaldada por cifras y cálculos. Fisher asintió, mirando los gráficos y las tablas. Hizo algunas preguntas aclaratorias más sobre la metodología de la evaluación de riesgos, preguntando si se habían considerado opciones alternativas para garantizar el préstamo. Al día siguiente, Kate se sumergió en la preparación de material adicional para la auditoría. Añadió al expediente información sobre las medias del mercado en el sector de la salud y la belleza, un análisis del entorno competitivo y estadísticas sobre quiebras en el sector durante el último año. Jessica aportó impresiones de las transacciones de la tarjeta corporativa de la empresa. Las cantidades destinadas a ocio y gastos personales eran impresionantes. Kate adjuntó también estos datos, señalando su impacto en la salud financiera general de la empresa. Al final de la semana, el material se había amontonado en una abultada carpeta. Cada punto de las acusaciones de parcialidad se refutaba con cifras y hechos concretos. El Servicio de Control Interno pidió aclaraciones adicionales sobre varios puntos. Kate preparó respuestas detalladas con gráficos y cálculos. En casa la esperaba una velada normal. Brandon estaba trabajando en un proyecto y cerró rápidamente el portátil cuando ella entró. Cenaron, intercambiando frases de obligación sobre el trabajo. Él hablaba del nuevo centro comercial, ella escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Ambos fingieron que todo era normal, como llevaban meses haciendo. El viernes, Robert Fisher la citó en su despacho. Sobre la mesa había una carpeta de papeles que le resultaba familiar. Señora Holloway, he revisado todo el material. Su decisión fue absolutamente correcta. Es más, diría que fue demasiado indulgente en su evaluación de algunos de los riesgos. Kate asintió. Ella misma lo sabía. En cuanto a la queja, me temo que la señorita Sloan tendrá que aceptar el hecho de que, en los negocios, las decisiones se toman en función de los números, no de las emociones. Mientras Kate volvía a casa por la noche, pensó en lo divertida que era la vida. Meredith, sin darse cuenta, no había hecho más que reforzar la posición de Kate con su queja. Ahora,
Tras una minuciosa comprobación, nadie podría dudar de la validez de la decisión. En casa encontró el piso vacío. Brandon había dejado una nota diciendo que llegaría tarde al trabajo. Kate se sirvió un vaso de vino y se sentó junto a la ventana. La lluvia lloviznaba tras el cristal, difuminando las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar, en aquella inmensa ciudad, una hermosa joven intentaba arruinarle la vida. Pero en esta batalla, Meredith no tenía ninguna posibilidad, porque Kate seguía las reglas, y las reglas siempre están del lado de los que saben contar. Brandon estaba sentado en su despacho, mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. En el escritorio que tenía delante había un número reciente del Boston Business Times, con un amplio artículo sobre las últimas tendencias en préstamos a empresas. El artículo mencionaba al First National Bank como uno de los prestamistas más fiables y con una reputación impecable. Las 2 últimas semanas habían sido difíciles. Intentó trabajar como de costumbre, metiéndose de cabeza en los proyectos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación de la reclamación. James, su compañero de oficina, se dio cuenta de su estado. ¿Te pasa algo? Últimamente no eres tú mismo. No, estoy bien. Solo mucho trabajo. Brandon se lo quitó de encima, pero James no se echó atrás. Escucha, hace tiempo que quiero preguntarte, ¿esa chica que solía venir a la oficina ya no aparece? Brandon arrugó la nariz. Sí, Meredith había dejado de venir, pero había empezado a inundarle de mensajes, primero suplicando, luego acusando, después amenazando. En el último, escribió que «Esta mujer tendrá lo que se merece». Abrió el portátil y miró los correos electrónicos antiguos de Meredith. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Las interminables exigencias, los caprichos, la manipulación. Si me quieres, demuéstramelo. Un hombre de verdad debe proveer. Merezco algo mejor. La semana pasada, la última vez que se habían visto, Meredith había llorado y se había quejado de problemas económicos. Contó cómo su padre había solicitado un préstamo al banco para reconstruir su salón incendiado y cómo una zorra malvada se lo había denegado sin motivo. En aquel momento no prestó mucha atención al nombre del banco. Ahora, al leer el mensaje amenazador dirigido a Kate, sintió frío. Su mujer trabajaba en ese mismo banco y había sido ella quien había revisado la solicitud del padre de Meredith. El mensaje estaba guardado en su teléfono. He puesto una queja sobre tu mujer. A ver si le gusta perder su trabajo. Quizá así entienda lo que se siente cuando un mundo conocido se viene abajo. Brandon se quedó frío. Su relación era una cosa, pero intentar hacer daño a Kate, tenderle una trampa en el trabajo. Conocía bien a su mujer. Siempre se tomaba su trabajo muy en serio, comprobando cada detalle varias veces. Era ridículo pensar que pudiera tomar una decisión por motivos personales. Llamaron a la puerta. La secretaria había traído los planos del nuevo proyecto. Brandon trató de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación con Meredith. Recordaba su primer encuentro en la inauguración del centro comercial. Parecía tan sofisticada, tan interesante, tan apasionada por el arte. Había hablado de los impresionistas, de arquitectura moderna, había escuchado atentamente sus historias sobre los proyectos. ¿Dónde está esa chica? ¿O nunca existió? Por la noche, de camino a casa, se detuvo en el restaurante italiano favorito de él y Kate, un pequeño y acogedor local que habían frecuentado en los primeros años de su matrimonio. El dueño, el viejo Marco, lo reconoció. Hace mucho tiempo que no venía, señor Holloway. ¿Cómo está la señora Kate? Trabajando duro. Brandon sintió una punzada de conciencia. ¿Cuándo había sido la última vez que habían cenado juntos aquí? En casa, Kate estaba trabajando, sentada frente al portátil, revisando unos papeles. Asintió con la cabeza cuando él entró.
Nada de rabietas ni acusaciones, solo una tranquila dignidad. El teléfono volvió a vibrar. Meredith envió un largo mensaje. Exigía una reunión, amenazaba con contárselo todo a Kate y prometía armar un escándalo en su despacho. Brandon borró el mensaje antes de que terminara. A la mañana siguiente, llegó a la oficina antes de lo habitual. Se sentó ante el ordenador y empezó a escribir una carta a Meredith. Volvió a empezar varias veces, seleccionando las palabras. Finalmente, el texto tomó forma. Meredith, nuestra relación fue un error. No te quiero y nunca te he querido. El hecho de que intentes hacer daño a mi mujer me ha hecho abrir los ojos. Por favor, detén cualquier intento de contactar conmigo. Se acabó. Después de enviar la carta, bloqueó su número y su correo electrónico. Luego llamó a la seguridad del centro de negocios y les pidió que no dejaran pasar a la señorita Sloane si aparecía. James, que se había asomado a la oficina con los planos, se dio cuenta de su estado. ¿Sabes lo que te voy a decir? A veces hay que tener el valor de admitir los errores, sobre todo cuando tienes cerca a alguien que te aprecia de verdad. Brandon asintió. Todo el día trabajó como un poseso, intentando no pensar en lo que había hecho. Por la noche volvió a casa por la carretera comarcal, pensando por primera vez en mucho tiempo no en ver a Meredith, sino en cómo arreglar las cosas con Kate. En el dormitorio, vio un libro en la mesilla de noche de su mujer, el mismo volumen de Proust que le había regalado por su primer aniversario de boda. El marcapáginas estaba en el centro, así que seguía leyéndolo por las tardes, como solía hacer. Kate llegó tarde. También era una época de mucho trabajo en el banco. Cenaron en silencio, como habían hecho durante los últimos meses. Pero algo había cambiado sutilmente, tal vez porque él la miraba a los ojos por primera vez en mucho tiempo sin apartar la vista. Después de bloquear el teléfono y el correo de Meredith, Brandon esperaba que todo hubiera terminado. La semana había transcurrido sin sobresaltos, ni rabietas bajo las ventanas de la oficina, ni mensajes de texto. Estaba totalmente inmerso en su trabajo en el proyecto del nuevo centro comercial, intentando no pensar en lo que había pasado. El lunes llegó a la recepción de su despacho un sobre grande sin remitente. Dentro había un montón de fotografías impresas de él y Meredith en restaurantes, a la entrada del piso de ella, en el vestíbulo del centro de negocios. Las fotos iban acompañadas de una nota escrita con letra familiar. ¿Crees que puedes tacharme sin más? Tengo otras. Me pregunto qué dirá tu mujer cuando las vea. James, al ver el sobre en el escritorio de su compañera, negó con la cabeza. Parece que tienes un problema. Al día siguiente, Meredith envió una carta desde la dirección del trabajo de su amiga, una carta larga, llena de acusaciones y amenazas. Exigía una reunión, prometía provocar un escándalo en la presentación del nuevo proyecto, donde estarían todos los clientes importantes. El miércoles llamó a la oficina desde un número desconocido, pero la secretaria, avisada de antemano, no conectó. Una hora después, llegó un mensaje de Facebook. O te reúnes conmigo o tu preciosa esposa recibirá mañana un paquete muy interesante. Brandon estaba sentado en su despacho contemplando el atardecer de la ciudad. Recordó su primer encuentro con Kate, su luna de miel en Venecia, todos aquellos momentos en los que ella lo había apoyado, había creído en él, y él había traicionado su confianza. El jueves por la mañana encontró otro sobre de fotos en el parabrisas de su coche. Esta vez había capturas de pantalla de su correspondencia con Meredith, donde escribía que su mujer no le entendía, que Meredith era fácil y buena para él. En la oficina se encontró con una sorpresa. Meredith había averiguado de algún modo todos los correos electrónicos corporativos de los empleados y había enviado un correo electrónico sobre un socio de la empresa que llevaba una doble vida. James colocó en silencio la copia impresa sobre el escritorio. ¿Sabes cuál es la parte pésima?, decía. No son las cartas en sí, es que estás dejando que esto siga así. Kate merece oír la verdad de ti.
no de ese psicópata. En todo el día, Brandon no pudo encontrar un lugar donde estar. Sabía que James tenía razón. Tenía que decírselo él mismo a Kate. Pero, ¿cómo encontrar las palabras? ¿Cómo explicar algo que uno mismo no puede explicar? Aquella tarde condujo de vuelta a casa por la rotonda, intentando ordenar sus pensamientos. Al pasar por delante del restaurante italiano favorito de Kate y él, recordó todas las noches que habían pasado allí, cómo se había reído ella de sus chistes, cómo habían hablado de sus planes de futuro, cómo habían construido sus vidas. En casa, Kate estaba haciendo papeleo. Últimamente se llevaba mucho trabajo a casa. Observó su rostro concentrado, el gesto habitual de acomodarse un mechón de pelo detrás de la oreja, y supo que no habría otro momento. Kate, tenemos que hablar. Ella levantó la vista de su portátil y él empezó a hablar. Lo contó todo. Cómo había conocido a Meredith, cómo había salido con ella, cómo había mentido y esquivado por cobardía. Habló largo y tendido, sin intentar justificarse ni minimizar su culpabilidad. Kate lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, se limitó a asentir. Lo sé. ¿Qué? Lo sé desde hace mucho tiempo. Os vi juntos en la ciudad. Te oí hablar con ella fuera de la oficina. Su calma le sorprendió más que cualquier histeria. Ella lo sabía todo, y guardó silencio, dejándole tomar su propia decisión. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué habría cambiado? Deberías haber decidido por ti mismo lo que querías. El interfono sonó en el vestíbulo. El conserje anunciaba que una chica de abajo exigía ver al señor Holloway. Kate negó con la cabeza. No la dejes entrar. Se hizo el silencio en la casa después de la confesión de Brandon. Kate estaba sentada en el sillón mirando por la ventana la ciudad de noche, y él no encontraba fuerzas para moverse. En algún lugar muy por debajo, los coches pasaban de vez en cuando, sus faros captando el asfalto mojado de la oscuridad. ¿Te acuerdas de aquella noche en el puente de Rialto?, preguntó Kate de pronto. Dijiste que nunca me traicionarías. Me acuerdo. ¿Y sabes cuándo me di cuenta de que algo iba mal? En marzo, cuando te perdiste el aniversario de la muerte de mi madre. La primera vez en 8 años, siempre solías venir conmigo al cementerio. Brandon recordó ese día. Había estado con Meredith en un restaurante, habían estado discutiendo algún tipo de exposición. Luego, al llegar a casa, le había mentido sobre una reunión importante con un cliente. Al principio pensé que era por trabajo, continuó Kate. Empezaste a quedarte hasta tarde, siempre hablando de nuevos proyectos. Me entusiasmaban tus progresos. Luego me di cuenta de que habías dejado de compartir detalles. Antes siempre lo hacías, me pedías mi opinión. Se levantó, se acercó a la estantería y pasó los dedos por los lomos de los libros. Muchos los habían comprado juntos en mercadillos de distintas ciudades. Te vi en Chez Marcel. Entré a comer con un colega y estabas sentado en el rincón más alejado. Te reías de sus chistes como antes te reías de los míos. Kate, espera, déjame terminar. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? No el engaño en sí, sino las mentiras. Todas esas reuniones inventadas, proyectos, viajes de negocios. Te convertiste en una persona diferente, alguien que podía mentir fácilmente mirándote a los ojos. Brandon miró a su mujer y vio por primera vez lo cansada que estaba. No del trabajo, sino de fingir, de tener que fingir que todo iba bien. Oí su conversación fuera de su despacho, cuando exigió que echaran de casa a ese mendigo. Fue gracioso. En ese momento estaba firmando el papeleo de otra bonificación en el banco. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Un berrinche? ¿Empezar a acosarte? ¿Humillarme con escenas de celos? Estaba esperando a que te dieras cuenta por ti mismo. Se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino. No le ofreció una a Brandon. ¿Recuerdas aquel incidente con tu hermano pequeño, cuando su mujer le pilló con su amante e hizo una escena en la cena familiar?
Dijiste entonces que ella solo se humillaba a sí misma, que debería haberse marchado tranquilamente. Brandon recordó. En realidad, entonces había condenado la rabieta de su cuñada. Qué hipócrita había sido. Yo no quería ser así, y no quería que nuestros amigos comunes y colegas cuchichearan a mis espaldas, compadeciéndose de mí, así que esperé. ¿Pensaste en irte? Todos los días. Empaquetaba mis cosas, buscaba un piso, hacía un plan de acción, y luego miraba nuestras fotos y no me decidía. Tonto, ¿no? No, tonto no. Kate se recostó en la silla y rodeó las rodillas con los brazos. Era un gesto que le resultaba familiar. Siempre había sabido que hacía eso cuando estaba herida o asustada. ¿Sabes qué es lo más raro? Que hasta te agradezco esa historia de la queja al banco. Mostró la verdadera cara de tu amiga e hizo que por fin te decidieras a tener una conversación sincera. Kate, he sido un idiota. He estado viviendo en una especie de ilusión durante los últimos 6 meses, pensando que podría tenerlo todo, una familia y diversión aparte. No me di cuenta de lo profundamente que te estaba hiriendo. Sí te diste cuenta. No quería pensar en ello. Hablaron hasta el amanecer. Recordaron cómo se habían conocido, cómo habían hecho planes, cómo se habían apoyado mutuamente. Hablaron de dónde y cuándo se habían equivocado de camino, de cómo habían dejado que el trabajo y los problemas domésticos eclipsaran lo principal. Estaba amaneciendo cuando Kate preguntó, ¿qué sigue? No lo sé, pero quiero arreglar las cosas. Si me dejas. ¿Y estás segura de que eso es lo que quieres? ¿No habrá una nueva Meredith en 6 meses? Una cosa que he aprendido es que ninguna emoción de una relación prohibida vale la pena perder a la persona que te conoce de verdad, que ha estado ahí para ti en lo bueno y en lo malo, que solo te quiere a ti, no a la imagen perfecta, sino a tu verdadero yo con todos tus defectos. Kate guardó silencio durante un largo momento y luego dijo en voz baja, «No sé si puedo volver a confiar, pero estoy dispuesta a intentarlo». Se quedaron dormidos para ir a trabajar, por primera vez en años. Llamaron a sus oficinas, pidieron la baja laboral, y luego se dirigieron al mismo restaurante italiano donde una vez habían celebrado su compromiso. Les quedaba un largo camino por recorrer para recuperar la confianza, la comprensión y el perdón. Pero ambos sabían que lo más difícil ya había pasado. Se acabaron los fingimientos, las mentiras y las máscaras. Podían ser ellos mismos e intentar arreglar las cosas. Meredith estaba sentada en el suelo de su nuevo piso, rodeada de cajas de pertenencias. La mudanza había sido dura. Había tenido que deshacerse de la mitad de su armario, de sus muebles de diseño favoritos, de su colección de bolsos vintage. En el piso de una sola habitación del barrio de los dormitorios apenas cabía lo imprescindible. La mañana empezó con más malas noticias. Su padre le dijo que iban a vender el segundo salón. Ya habían encontrado comprador y el acuerdo se cerraría en una semana. Los beneficios se utilizarían para pagar parte del préstamo. «No podemos mantenerte más, cariño». La voz de papá sonaba cansada. «Tienes 29 años. Es hora de que aprendas a vivir por tu cuenta». Después de aquella conversación, revisó todas sus joyas. Tal vez podría vender algo, pero la mayoría era bisutería, aunque cara, y hacía un mes que había vendido cosas muy valiosas. Sonó el timbre, una entrega del supermercado. Meredith ni siquiera había pensado antes en el precio de la compra, pero ahora elegía cuidadosamente los artículos en promoción. Mientras ordenaba las bolsas, recordó que hacía poco había gastado más en una comida en un restaurante que en los alimentos de una semana. Su teléfono estaba en silencio. Brandon no contestaba llamadas de números nuevos ni correos electrónicos de direcciones diferentes. Incluso había intentado pasarle la nota a través de su secretaria, pero le había devuelto el sobre sin abrir. El último intento de ponerse en contacto con él también fracasó. Esperó fuera de su casa durante 2 horas, pero no llegó a esperarle. Pero había visto a su mujer volviendo del trabajo.
Andares seguros, traje caro, sonrisa tranquila, como si no hubiera pasado nada. Ashley, la única amiga que le quedaba, intentó apoyarla. Mira, ¿por qué no buscas trabajo de verdad? Tienes un título universitario, aunque no esté terminado. Podrías empezar con algo sencillo. Al principio, Meredith desestimó las sugerencias, pero por la noche, contando el dinero que le quedaba, tuvo que admitir que no tenía elección. Sus padres ya no iban a mantenerla, su amante la había abandonado, sus viejos amigos se habían alejado. Abrió un portal de empleo, por primera vez en su vida. Administrador en una galería, asistente en un estudio de diseño, gerente en una boutique. La cantidad de requisitos y los modestos salarios la incomodaron. Su vecina de piso, una joven con un hijo, trabajaba en una librería. Una mañana se encontraron en el ascensor. «Tenemos una vacante de dependienta», le dijo con indiferencia. «Se te da bien la literatura, ¿verdad?» Meredith quiso negarse con orgullo. ¿Ella y una librería? Pero entonces recordó la nevera vacía y las facturas sin pagar. ¿Cuál es el horario? La tienda era inesperadamente acogedora. Las páginas crujían en silencio, el olor a café de la pequeña cafetería de la esquina. La encargada, una agradable mujer de mediana edad, escuchó atentamente una historia farragosa de estudios inacabados y amor por el arte. «Venga el lunes a hacer prácticas. Veremos qué pasa». Por la noche, Meredith se sentó largo rato junto a la ventana, contemplando el barrio desconocido. En lugar de las luces de restaurantes caros, había edificios de apartamentos corrientes. En lugar de boutiques de lujo, tiendas de comestibles y farmacias. La vida más corriente de la gente más corriente. Trabajar en la librería era más duro de lo que pensaba. Tenía que estar mucho de pie, memorizar la disposición de los libros y leer las novedades. Pero había algo en ello. Ayudar a la gente a encontrar los libros adecuados, aconsejarles, ver cómo se iluminan los ojos de un niño cuando consigue el cuento de hadas deseado. Un mes más tarde recibió su primer sueldo, la cantidad que podía gastarse en un viaje al balneario, pero lo extraño era que ese dinero le producía más satisfacción que todos los gastos anteriores. Un día se encontró por casualidad con su madre en el supermercado. Elaine Sloan parecía envejecida, pero se mantenía con su dignidad habitual. «¿Cómo estás, cariño?» «Bien, trabajando en la librería». Hubo un destello de sorpresa en los ojos de su madre, luego algo parecido a la aprobación. «Sabes, tal vez te hemos mimado demasiado. Queríamos lo mejor para ti». «Lo entiendo, mamá. De verdad que sí». Tomaron café en una cafetería cercana, no en la cara cafetería que les había gustado antes. Hablaron de cosas sencillas, el trabajo, el tiempo, los libros. Por primera vez en mucho tiempo, sin recriminaciones ni rabietas. Por la noche, Meredith revisó viejas fotografías. Aquí estaba con Brandon en un restaurante, radiante, segura de su irresistibilidad. Aquí estaba en la inauguración de una exposición con un vestido valorado en varios miles. Aquella vida parecía irreal ahora, como un sueño hermoso pero vacío. La librería estaba tranquila, olía a café y a libros nuevos. Meredith estaba ordenando los libros nuevos cuando una joven pareja entró en la tienda. Pasaron largo rato eligiendo libros, consultando, riendo. Ella los miró y por primera vez no sintió envidia, solo una ligera tristeza y la comprensión de que la vida no acaba en sueños incumplidos. Era una primavera lluviosa en Boston. Kate estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando las gotas que caían por el cristal. En los últimos 3 meses habían cambiado muchas cosas. Ella y Brandon habían empezado a ver a un psicólogo familiar y habían alquilado un piso en otro barrio, decididos a tomarse un descanso de su casa, donde todo les recordaba al pasado. Las sesiones con la psicóloga, una mujer mayor con ojos amables y una capacidad asombrosa para hacer las preguntas adecuadas, les ayudaron a entenderse a sí mismos.
Hablaron de por qué habían dejado que el trabajo desplazara tan fácilmente la intimidad real, por qué habían dejado de compartir lo que era importante, cómo se habían perdido el momento en que dejaron de ser un equipo. Brandon lo intentaba y ella lo notaba en los pequeños detalles. Ya no escondía su teléfono cuando recibía mensajes. Hablaba de reuniones y proyectos, compartía dudas y planes. Todas las mañanas le enviaba fotos divertidas de gatitos como el primer año que se habían conocido. Los fines de semana paseaban por la ciudad, redescubriendo sus lugares favoritos. La pequeña cafetería de la esquina que servía el mejor capuchino de la ciudad. La librería de segunda mano donde una vez pasaron horas eligiendo libros. El paseo marítimo donde Brandon le propuso matrimonio. Las cosas también estaban cambiando en el trabajo. Después de la historia de la denuncia de los Sloan, Kate fue tratada con aún más respeto. Había demostrado su profesionalidad. Le ofrecieron un ascenso para dirigir un nuevo departamento que trataba con grandes clientes. Brandon también prosperó. Su estudio de arquitectura ganó un concurso para la reconstrucción del casco histórico. Era mucho trabajo, pero ahora tenía tiempo para su familia. Habían hecho un trato. Nada de llamadas telefónicas ni correos electrónicos de trabajo después de las 8 de la noche. Era un tiempo solo para ellos dos. Una noche, de vuelta de otra sesión de terapia, pasaron por delante de su antigua casa. Se detuvieron, mirando las ventanas iluminadas. ¿La echas de menos?, preguntó Brandon. A veces. Pero sabes, es más fácil en el piso nuevo. Allí no hay recuerdos que duelan. Era cierto. En el piso de alquiler estaban construyendo una nueva relación, sin el peso del pasado. Aprendieron a confiar de nuevo el uno en el otro, a hablar, a estar juntos. El psicólogo les aconsejó que empezaran a llevar un diario juntos, que escribieran sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Al principio parecía una tontería, pero poco a poco se fueron implicando. A veces es más fácil escribir lo que es difícil decir en voz alta. Las viejas tradiciones volvieron a sus vidas. Los desayunos de los domingos en la cama, los paseos nocturnos, leer juntos antes de acostarse. También hubo otras nuevas, clases semanales de baile, experimentos culinarios, planificación de viajes. Por supuesto, no todo fue coser y cantar. A veces resurgían viejos resentimientos. Kate podía apagarse cuando veía a una chica rubia como Meredith en un restaurante. Brandon a veces se sentía culpable al notar que su mujer comprobaba su hora de regreso, pero habían aprendido a hablar de ello, a no acumular resentimiento, a no fingir que todo iba bien cuando no era así. Aprendieron a admitir sus miedos y dudas, a pedir apoyo cuando lo necesitaban. Durante el verano, decidieron volver a su casa. Hicieron reformas, cambiaron los muebles, reorganizaron todo de una manera nueva. Una renovación simbólica. Borrar las huellas del pasado, empezar de cero. En su dormitorio surgió una nueva tradición. Antes de acostarse, se decían mutuamente por qué estaban agradecidos hoy. A veces eran cosas importantes, a veces las más pequeñas, pero les ayudaba a darse cuenta de las cosas buenas, a apreciar los momentos de intimidad. Ya no hacían planes grandiosos para el futuro. En lugar de eso, aprendieron a vivir el aquí y el ahora, a apreciar cada día juntos. Tal vez esa fuera la principal sabiduría. Comprender que el amor no está garantizado, hay que apreciarlo y fortalecerlo cada día. Un día, mientras ordenaba cosas viejas antes de volver a casa, Kate encontró su álbum de boda. Ella y Brandon lo hojearon juntos, recordando aquel día. Jóvenes, felices, seguros de que su amor podía sobrevivir a todo. ¿Sabes?, dijo Brandon, entonces éramos unos ingenuos, pensábamos que amar era suficiente. ¿Y ahora? Ahora lo sé, el amor es trabajo, diario, no es fácil, pero merece la pena. Kate sonrió. Quizá de eso se trataba, no del cuento de hadas perfecto, sino de la capacidad de aceptar las imperfecciones de la vida y del otro. En la voluntad de trabajar en una relación,
aunque fuera difícil, en la capacidad de perdonar y volver a empezar. Su historia no terminó con un perfecto felices para siempre, pero quizá fue el comienzo de algo más real, un amor maduro y hecho realidad que ha pasado por pruebas y no ha hecho más que fortalecerse.